Muy buenas tardes. Les saluda Bernardo Méndez Lugo, director ejecutivo de Fundación Promigrante América Sin Muros en la Ciudad de México. El día de hoy tenemos un evento muy especial porque tenemos como invitado al que fue director de la Conferencia Internacional Metrópolis de Ottawa. Es una vinculación con Canadá y de alguna manera con la autoridad migratoria de Canadá, que se caracteriza por tener políticas muy humanitarias y muy a favor de refugiados y migrantes, con un respeto pleno a sus derechos. Enrico del Castelo es el ponente que va a desarrollar un recuento de lo que fue esta conferencia de Metrópolis 2019 en Ottawa. Como comentarista de la ponencia del maestro Enrico del Castelo, está la maestra profesora doctora Silvia Núñez García, académica prestigiada del Centro de Estudios de América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Silvia Núñez pues ha tenido un desarrollo importante en todo lo que es la vinculación y asociación internacional académica con China, con Estados Unidos, con la India, y es coautora de una gran cantidad de libros sobre temas de América del Norte, la relación México-Estados Unidos y, por supuesto, el tema de migración. Estamos también esperando la incorporación de Nadia Williamson, que ha estado vinculada a ACNUR y al tema también de la diáspora venezolana. Enrico del Castelo tiene maestrías en la Universidad de Carleton, en Canadá, de estudios canadienses, orientado al multiculturalismo y diversidad, y en la Universidad de Quebec también ha desarrollado estudios, tiene reconocimientos y condecoraciones del gobierno de Italia, así que pues estamos muy contentos de tenerlo con nosotros. Voy a pedirle a nuestro presidente Kino Mikiray que dé unas breves palabras de bienvenida, con la idea que posteriormente pueda ampliar un poco todo lo que es el desarrollo de América Sin Muros. Kino Mikiray Soto, adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Yo quiero ser sumamente breve, ando por aquí, me tuve que parar en un internet para poder conectarme. Estoy en carretera acá por la Baja Sur. Pues bueno, pues yo agradecidísimo siempre con todos. Pues digo, tendría que mencionar Silvia, Enrico, les agradezco muchísimo. Nadia, y bueno, pues don Bernardo Méndez Lugo siempre por estar dirigiendo esta parte de América Sin Muros. Creo que ya los estoy retrasando. Les mando un abrazo a todos y muchísimas gracias. Muchas gracias, don Bernardo. Muchas gracias, Kino. Ojalá que puedas estar en parte del evento, de la conferencia, para tener... Voy a estar, estoy aquí conectado. Voy a estar aquí. Discúlpenme que llegué un poquito tarde, pero ya estamos aquí. Yo escucho por aquí y estoy atento. Me va a dar mucho gusto escuchar. Perfecto, pues realmente tenemos un panel de lujo. De lujo. Sí, digo, abrazos importante para todos. Gracias. Enrico fue el anfitrión de esta conferencia Metrópolis, que por cierto, Silvia Núñez, en la conferencia Metrópolis 2015 de Ciudad de México en la UNAM,
fue la directora y anfitriona de la conferencia Metrópolis, que es un conjunto de conferencias auspiciadas por el gobierno de Canadá y otras organizaciones. En el caso de Enrico, logró reunir a representantes de cerca de 60 países y prácticamente todos los organismos internacionales de las Naciones Unidas vinculados al tema migratorio, la OIM, la ACNUR, la UNICEF, todas las organizaciones de Naciones Unidas, organizaciones de ONU, mujeres, y que en este momento pues nos hace ese recuento y una reflexión final sobre cómo después de un año, cómo se ve el escenario internacional, cómo se ve el escenario de Canadá y de qué manera la pandemia ha modificado, ha cambiado, ha acotado algunas de las ideas y de las promesas de la migración, la inclusión y la equidad. Maestro Enrique del Castelo, bienvenido, adelante. Muchísimas gracias, Bernardo. Señor presidente de América Sin Muros, director ejecutivo Bernardo Lugo Méndez, profesora Silvia Núñez García, maestra Williamson y distinguidos invitados a este seminario virtual, amigos de la UNAM en Canadá e en México, damas y caballeros, muy buenas tardes a todos. Qué lástima que esto no sea un encuentro más personal y únicamente sea a través de una pantalla en la computadora. Pero así es la vida bajo la nueva normalidad. En primer lugar, quiero agradecer al cónsul Bernardo Lugo Méndez y a la organización América Sin Muros por invitarme a este importante evento que no podía perderme. La importante tarea de información que lleva a cabo su organización no es solo elogiable, sino absolutamente fundamental. Me siento particularmente honrado de estar acompañado por la profesora Silvia Núñez y la maestra Naya Williamson, quienes podrán exponer sobre el tema central de esta reunión con mayor competencia. Mi tarea de esta noche es de un simple mensajero que informe de los hechos y actividades de la conferencia tal y como ocurrieron. Un simple relato de lo que quedará en la historia como una de las mayores conferencias sobre la migración internacional. He tenido el gran privilegio como director de la conferencia de contar con la confianza de mis superiores y un equipo dinámico sin igual para organizar y llevar a cabo la conferencia internacional Metrópolis 2019 en Canadá, patrocinada por el Ministerio de Migración, Refugiados y Ciudadanía, que ha dejado una huella en el mundo de la investigación en términos de primeras líneas de servicios a los migrantes y al mismo tiempo permitiendo la oportunidad de un intercambio de ideas en un foro de renombre internacional objetivo y neutral. Brindó también a los funcionarios de gobierno de todo el mundo la oportunidad de aprender sobre otras políticas de migración e intercambiar información actualizada sobre ellas. El proyecto internacional Metrópolis es una red internacional de investigadores encargados de la formulación de políticas, así como de grupos comunitarios que se dedican a identificar, comprender y responder a la evolución de la migración y la diversidad. A través de estos esfuerzos fomentan la producción y la comunicación efectiva de conocimientos relevantes para coadyuvar a la definición de políticas entre los tomadores de decisión, los líderes de pensamiento y los profesionales. Esta red incluye socios de toda América del Norte, Europa, Asia Pacífico y se está expandiendo en África, esperando también que se desarrolle en América Latina. Intento brindar una declaración objetiva de los hechos y principales actividades de las conferencias. A mis colegas en este panel le corresponderá reflexionar sobre lo que sugiere el título de la conferencia y lo que ha transcurrido
un año después de la misma. Pero antes de presentar las cifras y los hechos, quisiera decirle lo que era aún más importante para mí y que iba más allá de los hechos y de todos los seminarios de debate que tuvieron lugar ahí. Más de 1.400 delegados de más de 60 países se encontraron con algunos viejos amigos, otros se reunieron por primera vez y juntos construyeron la conferencia. Juntos fortalecieron viejas amistades y construyeron nuevos lazos y alianzas. Juntos dieron lo mejor de sí. Juntos participaron con entusiasmo en las actividades de la conferencia. Juntos se rieron y juntos también se conmovieron con los testimonios de algunas de las presentaciones. Juntos intercambiaron ideas entre un cuaderno, un micrófono e incluso, ¿por qué no?, un buen vaso de vino canadiense. Estoy seguro de que estos encuentros sociales y profesionales han seguido siendo hitos que todavía hoy, después de un año más o menos, son capaces de hacernos revivir la atmósfera de ese gran encuentro. La diversidad de la conferencia, la composición de los grupos de debate y los seminarios han confirmado una verdad, y es que todos somos interdependientes uno de otros y que en realidad todos formamos parte de un todo y que solo juntos y mediante un diálogo constructivo con todas nuestras diferencias podemos crear realmente un mundo mejor. Por ello, estoy muy agradecido y agradezco muy humildemente a todos los que han formado parte de mi equipo organizador y a todos los que he tenido el placer de conocer y trabajar juntos. Sin embargo, antes de pasar al informe, quisiera hacer una importante observación personal. Como se ha descrito, la red internacional Metrópolis tiene miembros en todo el mundo. La pertenencia a la red de investigación no implica ningún otro compromiso que la participación en las conferencias anuales que se celebran y se han celebrado en todas partes del mundo, incluida en la Ciudad de México en 2015. Es fundamental fortalecer, fomentar y apoyar la voz del mundo hispanohablante en esta red internacional. El mundo hispanohablante puede, sin duda, ofrecer propuestas, soluciones y una excelente investigación académica. Es un espacio internacional en el que la voz de América Latina y el mundo de habla hispana no puede ni debe faltar. Por lo tanto, les invito a que conozcan mejor la red. Podrían participar activamente en futuros eventos y contribuir de manera tangible en asuntos migratorios. El mundo hispanohablante tiene mucho talento que ofrecer en el ámbito académico, en el mundo de los servicios a los migrantes y en la gestión de las políticas migratorias. La larga historia de la migración de Europa a América Latina es un testimonio histórico en este contexto y sin duda una mayor participación de hispanohablantes en estas conferencias puede enriquecer esta red internacional al 100%. Pero ahora vamos al informe y lo que la conferencia nos dejó. La Conferencia Internacional Metrópolis ofreció sin dudas un foro neutral para debatir la migración y la integración contemporáneas y sus efectos en las sociedades y sus ciudades. Esta conferencia se caracterizaba por la participación en pie de igualdad de investigadores académicos, funcionarios de los gobiernos que se ocupan de políticas y de la comunidad internacional, así como de la sociedad civil que, en espíritu de cooperación, buscaban una mejor comprensión de los fenómenos relacionados con la migración internacional y soluciones a los desafíos que ella plantea. La conferencia de 2019 exploró las oportunidades y los desafíos relacionados con el cumplimiento de la promesa de migración para el bienestar de los migrantes, las sociedades anfitrionas y las comunidades de orígenes.
Los oradores principales y los 174 talleres integraron una amplia gama de temas políticas transversales, como la identidad, la diversidad, el género, el carácter intersectorial, la infancia y las mejores prácticas y mucho más. La conferencia aprovechó con éxito los conocimientos especializados de Canadá y del mundo entero para captar las prácticas óptimas en una amplia gama de temas, desde la desmitificación del Pacto Mundial hasta la migración irregular, las percepciones públicas sobre el tema de la migración, la tecnología aplicada a las cuestiones migratorias en América Latina, el rol de la sociedad civil y las de las organizaciones internacionales. Durante la conferencia tuvimos el privilegio de escuchar algunas de las voces más prominentes de América Latina en el campo de la migración. Diego Beltrán, director regional de la OIM por América del Sur, presidió el plenario sobre la migración sur-sur y también participó en un taller sobre el desplazamiento masivo de venezolanos. El embajador Santiago Chávez, viceministro de Movilidad Humana de Ecuador, quien en ese momento preside el Foro Mundial de Migración y Desarrollo y que desempeñó magistralmente un papel instrumental en el desarrollo del proceso de Quito, se refirió a la necesidad de una filosofía unificada entre los estados del sur para abordar la migración. La profesora Silvia Núñez García, exdirectora del Centro de Investigación sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México, llamó la atención sobre la frontera entre los Estados Unidos y México y reiteró el importante papel del discurso de los medios de comunicación en la creación de narrativas de migración polarizadas. La maestra Nadia Williamson, ex oficial de protección de la oficina de ACNUR en Canadá, fue una participante clave en el taller sobre la crisis venezolana y ofreció una visión de los retos y oportunidades a lo que se enfrenta el ACNUR sobre el terreno. El subsecretario de la Oficina de Migrantes de la Santa Sede, el reverendo padre Fabio Baggio, nos recordó la invitación del Papa Francisco sobre los derechos de los migrantes a la plena participación en la sociedad, la tolerancia y el derecho a la movilidad, incluidos los que se ven obligados a migrar por motivos de fuerza mayor, y concluyendo que solo sobre la base de la comprensión mutua se puede proponer una respuesta duradera a la movilidad humana actual. Juan José Gamacho, embajador de México a Canadá, ofreció sus observaciones finales y reflexionó sobre los desafíos de la aplicación del Pacto Mundial. La conferencia Metrópolis fue también una oportunidad para hacer una pausa y reflexionar sobre la promesa de la migración, es decir, su potencial para mejorar la inclusión, el crecimiento económico y la cooperación mundial. Por eso, hemos logrado almacenar toda la información relacionada con la conferencia en un sitio web que contiene los vídeos de todas las sesiones plenarias, las ponencias de los oradores principales y los panelistas, así como un gran número de las presentaciones realizadas en los distintos talleres. Los interesados pueden consultar nuestro sitio web www.canada.ca y buscar bajo International Metropolis 2019. Hoy estamos aquí para reflexionar de nuevo, un año más tarde, para preguntarnos dónde estamos con esta promesa. A manera de concluir con este breve informe, me gustaría ofrecer algunas observaciones objetivas de conclusión. La conferencia tuvo el mundo en una sola sala, junto con el diálogo, las propuestas, las esperanzas, las resoluciones y la exuberancia que creció después de cada sesión plenaria.
dio a los delegados la esperanza de un mundo mejor, un mundo abierto a las culturas, un mundo abierto a la diversidad y a la crítica constructiva, un mundo que puede leer el sufrimiento de las personas más vulnerables, un mundo que quiere crecer unido, un mundo que cree en la interdependencia y finalmente un mundo que ve la migración como la promesa de la inclusión, el crecimiento económico y la cooperación mundial. Los oradores nos hablaron de esto, nuestros debates nos hablaron de esto y todos salimos de la conferencia con la promesa asumida por la conferencia. Y hoy el mundo se enfrenta en una crisis sanitaria histórica y sin precedentes, que tal vez brinde dificultades para creer en el optimismo de la conferencia y sus promesas. Muchas cosas han cambiado desde junio de 2019. La pandemia del COVID-19 ha causado enormes pérdidas humanas, sociales y económicas. Un actor invisible ha causado una tragedia sin fronteras y el mundo de la migración es sin duda una de las víctimas también. Y ahora daré la palabra a mis colegas y le agradezco mucho por su atención. Mil gracias. Muchísimas gracias, maestro Enrique del Castello, que es parte del gobierno de Canadá. Muy importante mencionar el compromiso del Ministerio de Inmigración, Ciudadanía y Refugio del Canadá en la organización de esta conferencia. La maestra, profesora y académica Silvia Núñez García, que fue participante clave de esta conferencia de junio del 2019, va a hacer sus comentarios a la exposición de Enrique del Castello. Maestra Silvia Núñez García, muchísimas gracias. Bienvenida. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Quiero en primer lugar agradecer a América Sin Muros, representada por su presidente ejecutivo que nos acompaña con el audio, y también por Bernardo Méndez Lugo, la invitación para participar en este espacio, sobre todo porque el conferencista magistral ha sido no nada más un hombre de enorme prestigio, sino de un gran compromiso a lo largo de su trayectoria profesional en términos de su apego a la defensa de los migrantes, quizás o primordialmente seguro es que porque él mismo es un inmigrante de la Europa hacia Canadá y ha vivido en carne propia esta realidad, siendo uno de los privilegiados que en ese tránsito de privilegios puede reconocer la tragedia y el dolor humano de cientos de millones que intentan también salir de sus países de origen, de sus lugares de origen, no solamente en busca de mejores oportunidades, sino muchos de ellos incluso buscando la sobrevivencia y buscando sobre todo huir de conflictos y fatalidades de índole natural. Enrique del Castello. Quiero agradecerle a Enrico que él no solo apoyó la conferencia que tuvo lugar en México, Metrópolis 2015, sino que tuvo a bien invitarme a participar en la de Metrópolis Canadá en el año pasado, para que yo fuera una de las personas que contribuyera a la discusión de la migración sur-sur. Así que me siento muy contenta de estar, sobre todo, entre dos caballeros muy brillantes que defienden una causa tan noble como es el tema de la migración y el derecho al refugio, acompañadas también de Nadia Williamson, una experta de ACNUR que hablará de Venezuela, y de Noel y de Daniela, y todos aquellos que en los equipos de trabajo de América Sin Muros y del gobierno de Canadá
en este caso de la oficina que dirige Enrique del Costello, han hecho posible esta transmisión ahora tan peculiar, en donde creo que tenemos por lo menos 3 o 4 usos horarios. Me piden que haga un comentario, yo señalaré que entre las cosas importantes que destacó Enrico, me gustó cuando en una de las imágenes por ahí mencionaban que habíamos todos los que habíamos tenido esta enorme fortuna de haber estado en el espacio de la conferencia. Bernardo también estuvo presente ahí, así que esto también hay que señalarlo. Hizo un gran trabajo ahí con entrevistas y lo demás para la red de América Sin Muros, pero que estuvimos trabajando a lo largo de 273 horas de convivencia. Y cuando hago el cruce de que estas horas se compartieron con actores de los 5 continentes, pues tenemos ahí realmente la posibilidad de comprender cómo el tema migratorio es en la actualidad uno de los grandes ejes estratégicos a los cuales todos los gobiernos, pero me atrevería a decir, sumados a las organizaciones de la sociedad civil, deberían poner la mayor de las atenciones. Miren, les quiero señalar que nosotros intitulamos en México la entrevista de Metrópolis 2015 bajo el siguiente tema: los migrantes, actores clave del siglo XXI. Hicimos, creo, también un ensayo de prospectiva muy interesante al ponerle a nuestra conferencia Actores clave del siglo XXI, porque en el 2015 éramos fundamentalmente optimistas en relación a lo que queríamos que sucediera con el tema de la movilidad humana. En esa ocasión, Metrópolis, por primera vez a lo largo de su historia, que para entonces tendría, Enrico, dime si me equivoco, alrededor de 20 años de estar trabajando como una red en donde se suman la gente que está en el ámbito de las políticas públicas, pero también las organizaciones de la sociedad civil y los académicos, a debatir precisamente las políticas públicas que o bien están siendo implementadas o haciendo sugerencias de cómo modificarlas, o bien buscar nuevos acuerdos a nivel internacional, regional, local, etcétera, que pudieran garantizar precisamente el cuidado y la vigilancia estricta de los derechos humanos de los migrantes. Entonces, 5 años después, y bueno, hasta me siento rebasada por la emoción de lo que nos ha tocado atestiguar, pues estamos frente a un escenario muy complejo que de alguna manera también apuntaló Enrico cuando él habló de que la interdependencia es una cuestión irrefutable cuando volteamos a ver no nada más a las comunidades humanas, sino a las naciones en su conjunto. Y yo diría que uno de los graves problemas, y que ahora está por el tema de la pandemia del COVID-19 puesto sobre la mesa, es que sí, el mundo, que es un mundo que ya es global y que me parece que no dejará de serlo, eso no quiere decir que la globalización esté exenta de restricciones, sino todo lo contrario. Bueno, el asunto es que la interdependencia es una interdependencia en muchas ocasiones profundamente asimétrica. Y eso es precisamente de lo que yo fui a hablar en esa mesa, que fue para mí no nada más un reto, por lo que representaba estar en una sesión plenaria de Metrópolis, sino sobre todo por los que me acompañaron en la mesa y de los cuales aprendí enormidades cuando se habló de África en la misma, o se habló también de los Emiratos Árabes y el tema de cómo se gestiona a los migrantes que son recibidos precisamente en estos lugares de gran opulencia, naciones muy pequeñas, los Emiratos Árabes, pero con un flujo de inmigrantes permanentes, sobre todo, algunos de ellos son de mano de obra
calificada, y otros que son simples inmigrantes que van en busca, obviamente, de llevar remesas a sus países a través de la realización de trabajos sencillos, pero que sabemos nosotros que representan un enorme esfuerzo físico. Entonces, dentro de esta interdependencia asimétrica, lo que yo subrayé en el caso del Triángulo del Norte, que contempla, como todos ustedes saben, a Guatemala, El Salvador y Honduras, y que en la frontera sur de México, en una frontera que también está de alguna forma marcada por el otro gran río, el Suchiate. México tiene en el sur, en la frontera sur, el río Suchiate, y en la frontera norte con los Estados Unidos, unos dirían que tenemos el río Bravo, pero los estadounidenses dirían, no señor, este es el Río Grande. Entonces, en este espacio se han venido sucediendo una serie de acontecimientos muy complicados, pero sobre todo muy delicados, precisamente que apuntalan la vulnerabilidad extrema de muchos centroamericanos que provenientes de estos países en donde hay problemas serios, no nada más de pobreza y exclusión económica, sino también de conflictos y de violencia, vienen buscando desde hace años llegar a los Estados Unidos. Es decir, buscan el ser parte de esto que todavía se sigue denominando el sueño americano, y lo hacen a través de un traslado a pie muy tortuoso por el territorio de México, en donde en caravana, y los expertos señalan que se hace esta movilidad en caravana por la sencilla razón de que en masa, en grupos grandes, estos inmigrantes, estas personas en donde vienen por igual mujeres, vienen niños y adultos, y a veces personas ya mayores, están siendo protegidos por el grupo mismo, y así logran sortear toda la tragedia que representa el acoso que enfrentan, sobre todo de las bandas del crimen organizado, que se dedican en muchas ocasiones no nada más a extorsionarlos, sino incluso a desaparecerlos, y en donde el tráfico de personas se ha hecho una de las estrategias del crimen organizado, que son mucho más ventajosas en términos de la plusvalía que obtienen con el sufrimiento de estas personas que buscan salir adelante llegando a los Estados Unidos. Entonces, en esta movilidad, lo que tenemos ahora, según el Pew Research Center de los Estados Unidos, es que, imaginen ustedes, el 91% de la población total de seres humanos vivimos en la actualidad en países en donde se han puesto restricciones a la movilidad humana. Y si a esto le añadimos que previo al estallido, a la proliferación del COVID en el mundo, se contaban alrededor de 37,000 personas que se veían forzadas a dejar sus lugares de origen, ya fuera por necesidad económica o, como señalé, por motivos de la necesidad de huir de la violencia o del cambio climático y las tragedias también naturales que desplazan de un momento a otro a miles de seres humanos, como podría ser incluso cuando viene un terremoto o un gran huracán. Entonces, tenemos un verdadero caldo de cultivo para una gran crisis humanitaria, una gran tragedia, si no es que encontramos, como decía el propio Enrico, la posibilidad de acuerdos en donde esté subrayado el tema de que dentro de esta interdependencia que se tiene a nivel internacional en términos de la movilidad humana, pues
para esta interdependencia no hay posibilidad de que acuerdos de índole estrictamente bilateral o trilateral funcionen lo suficientemente bien. Yo también quiero señalar que una de las cuestiones más gratas de la conferencia que se llevó a cabo en Canadá, liderada por Enrico, fue que el embajador Gómez Camacho, quien es actualmente el embajador de México en Canadá, dio una gran conferencia magistral para hablar precisamente de cómo quedó estructurado el Pacto Global para la Migración, por una sencilla razón. México jugó un papel preeminente en la redacción de los borradores de este gran esfuerzo a nivel internacional que llevó a cabo la Organización Internacional para las Migraciones, que por fortuna en la actualidad ya es parte de las Naciones Unidas. Y este documento, en sus primeras versiones, previo a que se empezara a circular para el debate de todos los miembros en las Naciones Unidas, bueno, pues se llevó a cabo por el esfuerzo de dos actores, uno mexicano, el propio embajador Gómez Camacho, y el otro país participante fue Suiza. Suiza y México fueron los redactores del Pacto Global de Migración, que busca precisamente que la migración sea ordenada y segura, y que esté bajo que guarde todos los condicionamientos que exige la salvaguarda de los derechos humanos de los migrantes. Hay un pacto global de migración también para los refugiados, que seguramente de este hablará Nadia. De alguna manera, la IOM y la ACNUR están trabajando siempre juntos, sobre todo en este escenario tan complicado que se tiene de migrantes y refugiados que están de alguna manera constreñidos, se han quedado varados en distintas partes del planeta Tierra, al mismo tiempo que muchos otros que estaban ya trabajando en países de recepción. Este es el caso claro, por ejemplo, de la India, que tenía muchos procedentes, por ejemplo, de Nepal, procedentes de Bangladesh, y que se han visto obligados en muchas ocasiones, porque han desaparecido sus fuentes de trabajo en el país de recepción, a intentar regresar por el COVID-19 a sus propios países. Bueno, pues este es también otro de los casos que tenemos de migrantes que están en la actualidad varados. Habría muchas cosas que platicar sobre el asunto, porque en medio de todo esto, México acaba de dar unos datos muy interesantes, Enrico, diciendo que las remesas, en el caso de nuestros compatriotas en los Estados Unidos, que recordemos que México tiene más de 35 millones de personas de origen mexicano viviendo en la actualidad en los Estados Unidos. Bueno, nuestros paisanos de aquellas latitudes no han dejado de enviar remesas a México, y ahora las remesas, justo en esta coyuntura, tienen, sin embargo, niveles récord, lo cual ha sido muy bueno para todas aquellas familias de mexicanos que están aquí y que viven en situaciones de extrema vulnerabilidad debido a las condiciones que enfrentamos por el famoso COVID. Bueno, en el caso del Triángulo del Norte, lo que tenemos es que muchísimos de estos migrantes quedaron atrapados en el territorio mexicano. Bastantes de ellos alcanzaron, y lo digo así de manera muy lamentable, también a ser deportados por el propio gobierno de México a sus propios países en Centroamérica, pero muchos otros se quedaron aquí. Sabemos que México no tiene una red que sea lo suficientemente amplia como para acoger a todos los que se han quedado en esta situación en México en refugios, shelters, como dirían en inglés,
y que en realidad los albergues que se tienen para su protección en México son muy pocos y la contundente mayoría de ellos están a cargo precisamente de las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, los datos del número de centroamericanos que se han venido quedando en México en esta circunstancia tan penosa, son números muy grandes, porque México también asumió en medio de todo este escenario, que es muy difícil de ir a hablar del mismo en detalle, pero México asumió junto con Estados Unidos un trato en el sentido de ser México el que iba a recibir a todos aquellos solicitantes de refugio en los Estados Unidos mientras se resolvía su caso. Es decir, los estadounidenses desde hace meses, desde junio mayo del año pasado, junio, evitaron que llegaran a solicitar esta condición en suelo de los Estados Unidos, porque incluso lo impidieron mediante una regulación en el sentido de que tienen que hacerlo y esperar en México la resolución de sus casos, y México aceptó el que este fuera el sitio en donde ellos esperaran esta resolución, sin haber firmado, sin embargo, esta cuestión de un tercer país seguro, pero en los hechos México ha venido de alguna manera actuando como tal, con problemas muy serios en las ciudades de la frontera norte de México, las ciudades fronterizas con estados como Texas, por ejemplo, o la propia California, por el número de personas que se quedaron precisamente varadas en estas ciudades a raíz de esta política que los americanos denominaron el Remain in México. Esta política todavía está en vigor y ha sido precisamente una de las grandes banderas en donde el presidente Trump mide que ha tenido una victoria contundente para evitar el cruce de personas que buscan quedarse en los Estados Unidos. Y bueno, estamos en un proceso electoral en aquel país, en donde se está apuntalando precisamente esto como una de las virtudes de la administración Trump para contener a todos estos inmigrantes que son irregulares y que desearían de alguna manera buscar la forma de regularizar su situación para ingresar a los Estados Unidos. Hay un dato interesante de la cantidad de detenciones que tan solo para junio de 2019 registraban ya los estadounidenses de detenidos, de centroamericanos en la frontera con México, de 363,000 inmigrantes para junio de 2019, a cargo de CBP, de la Customs and Border Protection. Luego, entonces, lo que hemos visto surgir son una serie de fenómenos de distinto corte en México. Para mí, uno de los cuales, el más preocupante, y ahí terminaría, es el que habla de cómo la falta de recursos y la falta de medios para atender a esta población que se ha visto incluso ya dispersa en el territorio nacional de México, ha generado focos de tensión en distintas comunidades que apuntalan una descalificación de parte de muchos mexicanos, cuando hablamos de la parte mediática, que fue lo que señalaba precisamente Enrico de mi conferencia, de lo riesgoso que es los conflictos que se dan entre las poblaciones locales y este tipo de migrantes que no tienen una salida digna para permanecer en México, pese a que el gobierno actual de México, cuando llegó Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, había señalado
una y otra vez que México iba a operar una política de puertas abiertas para proveer cuidado e incluso trabajo para estos inmigrantes. Esto no ha sucedido. Se intentó echar a andar un plan de desarrollo integral para el Triángulo del Norte y la región sur de México, que lamentablemente, pese a tener un muy buen diagnóstico de lo que se podría hacer y de las inversiones para precisamente buscar la inclusión de esta población migrante en toda esta región, incluido México, pues no ha habido los fondos suficientes para que esta sea un éxito. Entonces tenemos que, del brinco que tuvimos en 2015 a buenas expectativas con relación a lo que queríamos que sucediera con el tema de la migración, la firma del Pacto Global posterior, que obviamente no suscribieron los estadounidenses y, ojo, tampoco los suizos, que participaron en la redacción misma del documento, y esto es una cuestión que vale la pena siempre subrayar. Pues lo que tenemos es que el COVID trajo como consecuencia un escenario de puertas y fronteras cerradas, que creo que es el gran reto, sobre todo de los gobiernos liberales y las organizaciones de la sociedad civil pro derechos humanos. Y creo que aquí Canadá tiene, como siempre, un gran liderazgo por la experiencia que en el propio Canadá tiene el multiculturalismo y todas aquellas políticas públicas que apuntalan el multiculturalismo y la diversidad étnica, racial, religiosa que existe en Canadá como uno de sus sellos distintivos. Y por eso no es gratuito que en Canadá surgiera la Red Metrópolis Internacional, en primera instancia como un gran esfuerzo del poder suave del gobierno de Canadá. Ojalá la Red Metrópolis siga activa y sobre todo proactiva en favor de los derechos humanos de migrantes y refugiados. Gracias. Muchísimas gracias, maestra, profesora, investigadora del Centro de Investigaciones de América del Norte, 2 veces directora de ese centro, coautora de muchos estudios, así que les hago una invitación a todos a que lean sus trabajos que están disponibles en la página del CISAN. Tiene también una página de Facebook. Aprovecho para dar un saludo a todas las personas que nos siguen en Facebook para que también manden sus comentarios y preguntas y que puedan ser respondidas sus inquietudes por nuestros participantes. Efectivamente, como señala la maestra Silvia Núñez, estuve presente los 5 días de la Conferencia Metrópolis de Ottawa. Quiero también públicamente agradecer, aparte del equipo del maestro Enrico del Castelo, a Perla Aro Ruiz, a Félix Ulloa, que en todo momento estuvieron pues apoyándome en esos días, así como a los medios que estuvieron pues muy atentos a la cobertura de la Conferencia Metrópolis en Ottawa, Gatineau 2019. Le doy la palabra, muy enriquecedor la participación de Silvia. Todos los elementos creo que nos dan de alguna manera una línea de trabajo, una línea de acción y diferentes complejidades que enfrenta México y el mundo, señalando, como lo dijimos en aquel momento, como parte de América Sin Muros, México debería de ver más hacia Canadá, de buscar más vínculos, no solamente los comerciales, los económicos, las inversiones, sino también como un ejemplo de respeto a la multiculturalidad, a la inclusión. Creo que México tiene mucho que aprender también de la autoridad migratoria canadiense. Creo que es ejemplar el trabajo que hace el Ministerio de Inmigración
Ciudadanía y Refugio de Canadá. Así que hay muchos elementos que platicar, que discutir, que reflexionar y meditar de las exposiciones de Enrico y de Silvia. Así que ahora le paso yo la palabra a la maestra Nadia Williamson, que ha tenido una amplia experiencia con ACNUR, que ha trabajado directamente en Caracas con el tema de los refugiados, con el tema de la diáspora. También tiene estudios de posgrado en Países Bajos y una amplia experiencia en América Latina y con las Naciones Unidas para Refugiados, ACNUR. Así que es un honor, maestra Williamson, que el que nos acompañe esta tarde en este webinario de América Sin Muros. Bienvenida, maestra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. No tenía la cámara porque estoy teniendo problemas de conexión, pero si se va, quito mi cámara. Gracias a todos. Gracias por la buena introducción. Gracias por invitarme a participar en este foro de discusión muy relevante. Son temas muy oportunos que se tocaron en la conferencia de Metrópolis organizado por el gobierno canadiense el año pasado. Tocaron temas muy relevantes de la migración y siguen siendo muy relevantes en este momento de la pandemia. La verdad, la situación está bastante compleja de la situación de refugio y migración. Voy a compartirles mi pantalla para... No sé si la están viendo ahora. Todavía no aparece la pantalla, Nadia. Ok, déjenme ver aquí. PowerPoint share. Ok. Bueno, parece ser que no quiere compartir. No sé si me tienen que autorizar para compartir o algo, pero no me está dejando compartir la pantalla. Hola Nadia, soy Noel. No sé si es lo mismo en su pantalla, pero para mí hay share screen. Ajá. Dice Basic Advanced hay que clic Advanced y después dice PowerPoint as a virtual background. Ok, es muy raro porque mira, le pongo aquí y dice que no puede compartirlo. De parte nuestra, Ana Soto indica, ahí ya está, ahí ya está. Perfecto. Lo tenemos. Ok, muchas gracias. Muy bien. Adelante. Okay, gracias. Bueno, como decía, los temas que se han tocado son muy relevantes. En este momento de mi presentación voy a explicarles de manera pues muy sucinta y general, darles una descripción de la situación de desplazamiento de refugiados y migrantes que se vive en las Américas, un poquito analizando tiempos pre-COVID y los tiempos que tenemos ahora con la pandemia. Empiezo con la situación pre-COVID, que ya de por sí denotaba un escenario un poquito triste, donde varios refugiados y migrantes estaban siendo desplazados y ellos estaban un poquito desorientados. Creo que ahora con la pandemia hay un sentimiento de desesperación por todo lo que está pasando. Esta foto que tengo aquí como que denota mucho el sentimiento que muchos refugiados están sintiendo porque están perdidos con tantas barreras legales y prácticas que los diferentes países están poniendo, y creo que esto denota lo que la mayoría está pasando cuando tiene que salir de su país forzadamente y llegar a un país nuevo donde no conoce a nadie, donde no tiene el apoyo de familiares, el apoyo social, y que está tratando de buscar una salida a su desesperación. Ya de por sí en el mundo, antes del pre-COVID, antes de la pandemia, el desplazamiento mundial era bastante desalentador
teníamos hablando de ACNUR, del escenario de refugiados, teníamos ya emergencias en todo el mundo, grandes emergencias, por ejemplo, de Yemen, de Siria, de Burundi, de África, de Nigeria, de Irak, y muchas de ellas habían sido prolongadas ya, o sea, no eran emergencias que habían pasado hace un mes, sino que ya tenían bastante tiempo. Y esto ha resultado que en 2019 hubieron casi 80 millones de desplazamientos forzados, lo cual se asemeja a 1% de la población mundial. Dentro de estos 80 millones de desplazados forzados, el 40% son niños y niñas. Por eso nosotros, como Agencia de las Naciones Unidas, trabajamos muy en conjunto con la sociedad civil, con los gobiernos, con otras organizaciones internacionales, con el mundo académico, para poder apoyar a los niños y niñas que están sufriendo mucho por el desplazamiento. En las Américas, las situaciones de desplazamiento se han incrementado muchísimo en los últimos años. Silvia tocó el tema del norte de Centroamérica, que incluye desplazamiento de nacionales de Honduras, Guatemala, El Salvador. También tenemos desplazamientos de Nicaragua, y el mayor desplazamiento viene de Venezuela, donde han sido 4.5 millones de venezolanos refugiados, inmigrantes, saliendo de su país y llegando a varios países, incluyendo Europa, países aquí en Norteamérica, pero la mayoría pues puede llegar a los países colindantes con Venezuela. Aunado a estas situaciones de emergencia, seguimos tratando el problema de desplazamiento interno de Colombia, que es uno de los problemas más grandes de desplazamiento interno que hay a nivel mundial. Todos estos diferentes situaciones de emergencia que tenemos solamente en las Américas ha conllevado a que 18.7 millones de personas se desplacen en las Américas. En 2019, el año pasado, de hecho, nuestro continente americano fue el que más recibió solicitudes de asilo. Esto sería más o menos como 1 millón de personas que estaban solicitando asilo, es decir, personas que estaban dejando su país de origen por necesidad, porque están siendo perseguidos por algún temor de persecución, y que tuvieron que buscar protección en algún otro país e hicieron una solicitud de refugio, de asilo. Y este número es bastante grande, pero no toma en cuenta, no incluye los diferentes estatus migratorios que algunos países están dando a refugiados inmigrantes, como es el caso de Colombia. En una de las sesiones de la conferencia de Metrópolis del año pasado, el director regional de la OIM habló, dio una cátedra muy interesante y mencionó un dato que se me hace importante resaltar. Mencionó que el 66% de la migración se concentra en países en vías de desarrollo, es decir, países como Turquía, países como Colombia, Pakistán y Uganda. Un claro ejemplo de esta realidad es pues en nuestro continente con la situación de Venezuela. Este desplazamiento pues ha conllevado que 4.5 millones de venezolanos tengan que salir de su país. El desplazamiento pues no es nuevo, lleva varios años. Hubieron varias oleadas de venezolanos que salieron de su país. Pero el más significativo fue hace 2 años, donde vimos que hubo una gran oleada de venezolanos que estaban saliendo por cuestiones políticas, económicas, sociales. Yo estuve en Colombia apoyando a esta situación que nosotros le llamamos esta emergencia, y en ese entonces veíamos más o menos como 5,000 venezolanos que llegaban a Colombia todos los días. Entonces fue una situación bastante compleja en donde Colombia, así como otros países de la región, pues tuvieron que ver cómo apoyaban a los venezolanos. En ningún momento se les cerró la puerta, se les apoyaba con lo que más podían, ¿no?
Obviamente, esta situación de grande magnitud y de movimientos mixtos, es muy difícil que un país pueda apoyar inmediatamente, aunque tengan el mejor plan de emergencia, y sobre todo pues con estos grandes números. En ese momento los países no estaban rechazando a los venezolanos, les abrieron sus puertas y los dejaron integrarse en sus países, ya sean con la educación, con el sistema de salud, tratando de dar permisos de trabajo. Entonces, todo esto fue poco a poco. Esto fue hace 2 años y la situación pues continúa, ¿no? O sea, al final de este año el desplazamiento de los venezolanos va a ser posiblemente aún mayor. Un tema importante a mencionar de este desplazamiento, y me estoy enfocando mucho en el desplazamiento de Venezuela porque es el más grande de nuestro continente, y de hecho nunca se había visto un desplazamiento tan grande en décadas. De hecho, ha rebasado a la emergencia de Siria, y pues tenemos que ver la manera, no solamente en el continente americano, sino en otros países, en otros continentes, para apoyar a la situación de Venezuela. Un tema importante que me gustaría mencionar es que aunque hubieron muchos obstáculos, los países obviamente nunca habían tenido que lidiar con una magnitud tan grande de desplazamiento en las Américas, sobre todo en el sur de América, es que ellos siempre veían a los venezolanos como hermanos, ¿no? Entonces, por eso se les abrió la puerta, intentaron apoyar con lo que más pudieran, con los escasos recursos que tenían, y pues la verdad que hubo mucha xenofobia y mucha discriminación, que era un poquito difícil tratar de que la gente sintiera empatía con los venezolanos por esta gran xenofobia y discriminación que se creó, porque la gente de los otros países que recibían a los venezolanos no entendían muy bien por qué estaban viniendo los venezolanos, sobre todo porque se tenía esa idea de que pues Venezuela es un país rico, productor de petróleo. De hecho, Venezuela había recibido por muchos años a refugiados colombianos, extracontinentales. Entonces no había mucho ese entendimiento, y lo que nosotros hicimos con ayuda de los gobiernos receptores y de organizaciones internacionales fue preparar un claro mensaje de solidaridad, de comunicación importante, de que ellos no venían a quitar trabajos, no venían a robar, no venían a ser criminales, sino que venían a conseguir ese acogimiento que no podían conseguir en su país, esa protección por cuestiones políticas, sociales y económicas. Entonces, creo que eso es algo importante que tenemos que considerar, los mensajes positivos que se utilizan en torno al tema de refugiados. Y una cosa muy importante, que es nuestro tema fundamental, es que los refugiados no restan, sino que suman. Entonces es importante siempre estar dando ejemplos de que los refugiados y cualquier persona con estatus migratorio le suman a la comunidad receptora. Bueno, ahora, ¿qué pasa con la pandemia? Esto les estoy contando solamente hace 2 años, pero bueno, esta situación, como yo les menciono, lleva bastantes años. La pandemia no ha detenido el flujo de personas, no ha detenido el desplazamiento de personas por persecución o guerras. O sea, la pandemia es un elemento más que posee una traba a las personas que están buscando salir de su país por problemas de persecución. Más bien, la pandemia ha agravado bastante la situación de refugiados y migrantes, y nos ha puesto a pensar tanto a las Naciones Unidas como a los gobiernos receptores de nuevas formas, cómo se puede ayudar a estas personas tan vulnerables, por ejemplo, ya sea con tecnología o con nuevas alianzas. La mayoría de los países, como ustedes saben, cerraron sus fronteras tras declarar un estado de emergencia e introdujeron medidas muy restrictivas y controladas. Sin embargo, muchos países han encontrado maneras innovadoras de continuar con el funcionamiento de los sistemas de asilo. Por ejemplo, algunos países, en vez de cerrar completamente el sistema de asilo y no recibir ninguna solicitud,
lo que hicieron fue armar un sistema en línea para poder renovar documentación, procedimientos de registro, entrevistas en línea, procedimientos más acelerados para que no se les dejara en limbo a los refugiados que estaban esperando alguna resolución o que habían hecho una solicitud de refugio. La pandemia también nos ha dado la oportunidad de resaltar vulnerabilidades de ciertos grupos con necesidades de protección muy específicas, que habíamos estado hablando en torno a estos grupos por muchísimo tiempo, pero la pandemia nos ayuda un poquito a resaltar que estas personas, o sea, de por sí estaban mal pre-COVID, pero ahora con la pandemia están mucho más vulnerables. Y estoy hablando del caso de mujeres, de niñas, de niños que sufren violencia sexual, violencia de género, la comunidad LGBTI, los ancianos, las personas que tienen algún tipo de discapacidad física o mental. Por eso es importante que nosotros como comunidad internacional trabajemos de mano a mano para armonizar una respuesta eficiente para refugiados, migrantes y también comunidades receptoras. Aunque es un poco negro, ahorita la situación está muy difícil para los refugiados, para los migrantes. Creo que también hay que tomar en cuenta que ellos han demostrado su capacidad de resistencia y de supervivencia en un mundo donde las oportunidades son escasas. Por ejemplo, el acceso a los servicios médicos y a la educación han sido restringidos. Muchos han perdido su sustento económico, conllevándolos a más pobreza y exponiéndolos a más peligros. Sin embargo, ellos han podido salir adelante en algunas situaciones y un claro ejemplo de esto, y por eso digo que los refugiados, o repito lo que he escuchado con ACNUR, que los refugiados suman y no restan, es que con la pandemia los refugiados que han tenido algún tipo de experiencia o estudios médicos han podido apoyar a los estados en donde están, que les han dado la acogida con sus habilidades de medicina en un tiempo en donde el personal de salud está escaseando. ¿Tienes o les da igual? Alguien tiene su teléfono. Sigo, perdón. Entonces, bueno, no les quiero pintar un escenario tan negro. O sea, siempre en estas circunstancias se tiene que tomar lo positivo y las oportunidades que se pueden sacar de estas situaciones. Entonces, creo que hay mucho que tenemos que aprender de todo esto, obviamente de la pandemia, pero también podemos aprender mucho de los refugiados y de los migrantes. Uno de los importantes foros que se celebraron el año pasado por parte de ACNUR y que incluyó a toda la comunidad internacional fue el primer foro mundial sobre los refugiados, en donde los estados hicieron compromisos muy específicos para apoyar a refugiados, apátridas, migrantes, solicitantes de asilo. Y sus compromisos son en temas de educación, de registro y documentación, de empleo y sustento económico, de soluciones duraderas, de inclusión en sistemas nacionales de salud, de educación, en una gama de áreas en donde se deberían de incluir a los refugiados y que no sean una parte adicional, sino que estén incluidas en los sistemas nacionales de cada país. Para lograr esto, pues obviamente se necesita mucho apoyo de los países industrializados, como Canadá, para que apoyen a los países receptores con no solamente con financiamiento de proyectos, sino también con su experticia. Y en este sentido, Canadá ha sido uno de los países que ha apoyado muchísimo esta región en temas de capacidades de asilo, por ejemplo,
tienen un proyecto con México, han estado apoyando el sistema de fortalecimiento de asilo de Costa Rica, de Panamá, de Belice. Entonces, Canadá ha sido un actor muy importante en este tema de refugio y migración. Y bueno, creo que esperemos que continúe de esa manera. La profesora Silvia mencionó también pues el Pacto Mundial de Refugiados, que pues básicamente busca esto, ¿no? De que los países se apoyen a nivel internacional, que haya esa solidaridad para que los países que están recibiendo la mayor parte de los refugiados inmigrantes no se queden solos, sino que se les pueda dar esa ayuda tecnológica o financiera que tanto necesitan. Entonces, creo que la clave de ahora en adelante es continuar, obviamente, teniendo empatía con los refugiados y migrantes, no abandonarlos, trabajar en conjunto con países, empresa privada, organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales, académicos, para que podamos conseguir soluciones duraderas, adecuadas, coordinadas, y que también se continúen con estos espacios de comunicación de manera muy positiva, es decir, que se continúe hablando, sí, del tema de migración, de refugio, que muchas veces van de mano en mano, pero que no se quede solamente ahí, sino que se pueda hacer que se haga una acción, que se pase de discusión a la acción. Y bueno, que podamos seguir poniendo este tema en la mesa de todos para que no se olvide, porque yo creo que también hay ese cansancio hay otra emergencia, hay otro desplazamiento, todo lo que está pasando, hay otra caravana que viene, pero muchas veces no internalizamos lo que eso significa. Las personas que trabajamos en el terreno, pues lo vemos día a día y lo entendemos perfectamente. Pero alguien que trabaja en la empresa privada, que no sabe bien, por ejemplo, quién es un refugiado, quién es un migrante, pues eso es nuestro trabajo, de traer toda esa información a la atención de la comunidad internacional para que podamos trabajar de manera conjunta y ayudar a salir adelante a los refugiados y a los migrantes, especialmente durante esta pandemia, y después de la pandemia aún va a haber mucho trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Nadia Williamson. Estaríamos entrando ahora a la parte de preguntas sobre lo que se ha expuesto de parte de Enrico del Castelo sobre el recuento de la conferencia en Ottawa el año pasado, en la última semana de junio, y también la gran aportación de la maestra Silvia Núñez y lo que Nadia nos ha comentado de esta inédita situación en el continente, como ella lo señala, una situación inédita por el número de personas que han tenido que salir. A mí me gustaría, no sé si se haya recogido alguna pregunta, Daniela Baeza, si tenemos algunas preguntas o comentarios. Por ahí tenemos comentarios desde El Salvador, desde Río de Janeiro, desde Estados Unidos, desde diferentes lugares de México. No sé, Daniela, si tenemos alguna pregunta que valdría la pena que la pudieras transmitir a los expositores. Aquí está una pregunta. Alan Alejandro dice que qué condiciones deberían tener los migrantes para quedarse en sus países. Dice él, actualmente con la pandemia. Sería una pregunta para los tres, quien la quiera responder. Repito, los migrantes
qué pueden hacer para quedarse o qué debe de pasar en términos de sus países en el ámbito de la pandemia. Es la pregunta de Alan Alejandro. Adelante con las respuestas. Quizás en nuestro caso, en el caso de Canadá, el mejor consejo sería de visitar el sitio web del gobierno canadiense y todas las informaciones están allá. Entonces es suficiente de buscar las informaciones sobre el sitio del ministerio o el sitio canada.ca. Todas las informaciones están en este lugar. No sé por otros países, pero por Canadá así es. Silvia. Bueno, a mí me parece que esta es una gran oportunidad para que las personas que están en esta situación cobren conciencia de la importancia que tiene la acción colectiva. Es decir, lo que se necesita también es que estos grupos se organicen en busca de construcción, como decimos los sociólogos, de empoderamiento, pero sobre todo es la resiliencia la que hace que estos procesos acaben en realidad haciendo más fuertes a los migrantes. El tema clave, obviamente, es que cuando uno está en los límites de la sobrevivencia y lo que necesita es garantizar que tiene un sitio para comer o si tiene uno de sus niños que los acompañan alguna enfermedad y demás, pues eso es lo que ellos empiezan por resolver. Pero sí creo que siempre se encuentran liderazgos positivos en este tipo de situaciones y yo creo que esta sería para mí una de las fórmulas a explorar, el tema del acompañamiento, pero sobre todo la capacidad de observar con detenimiento. Bueno, por ejemplo, en el caso de México, ¿cuántos de ellos realmente tienen la intención, les gustaría quedarse en México? O aquellos que de alguna manera sigan insistiendo en su enorme deseo de cruzar hacia los Estados Unidos. Así que ahí hay todo un mosaico aspiracional que luego también es muy difícil de poder, no nada más observar, sino hacer como ciertas recomendaciones es luego también muy complicado. Sí, por ahí también nos comentan que con la pandemia, pues la inmensa mayoría de países del mundo han puesto restricciones en sus fronteras. ¿Qué tanto, se pregunta, esta cuestión de la pandemia se ha utilizado como pretexto para limitar los derechos de la movilidad? ¿Hasta qué punto puede ser que haya razones sanitarias, pero parece ser porque las Naciones Unidas mismas hicieron 6 recomendaciones a los países para evitar violentar los derechos de los migrantes? Aquí la pregunta es, ¿qué tanto? Porque lo hemos visto y lo señalaba Silvia en tu exposición, de que muchos migrantes de Centroamérica fueron, se dice oficialmente, con un retorno asistido. Así es. Se habló de parte de el INAMI y con los protocolos de salud. La pregunta es, ¿Estados Unidos también limitó 100% las aceptaciones de asilo a partir de la pandemia? ¿Hasta qué punto la pandemia también ha sido una fórmula para limitar los derechos de los migrantes, Silvia? Mira, estás tocando uno de los puntos más interesantes porque no nada más ha tocado a estas poblaciones que estaban en busca de tramitar su ingreso a los Estados Unidos, pero esto aplica en los cruces terrestres de México con Estados Unidos. Tenemos que esta es
prácticamente es la primera vez en una larga historia, porque ni siquiera esto sucedió cuando vinieron los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, de que hubiera un cierre de fronteras territoriales en México para el ingreso a los Estados Unidos de mexicanos que tenemos visa, es decir, que no somos que no somos irregulares ni vamos a solicitar un estatus de pedir refugio en los Estados Unidos, sino que somos portadores de una visa de tránsito transfronterizo, pero también para llegar por avión a los Estados Unidos. Lo que no podemos hacer ahorita los mexicanos, como yo, es cruzar vía Ciudad Juárez o cruzar vía Tijuana, porque en cruces terrestres de México a los Estados Unidos solamente pueden cruzar aquellos que son de nacionalidad estadounidense, y digo yo, y aquellos portadores de doble nacionalidad, porque recordemos que a estas alturas hay muchos mexicanos que tienen ya la nacionalidad estadounidense. Ellos pueden cruzar de Ciudad Juárez al Paso, Texas, de Tijuana a San Diego sin ningún problema. Pero personas como nosotros, como yo, que tampoco tenemos un pasaporte de residencia, que son estas famosas green cards, porque trabajamos en los Estados Unidos, estamos impedidos por primera vez de hacer un cruce terrestre de México a los Estados Unidos. Y esto le da al mundo en que estamos habitando ahora una nueva dimensión, porque el presidente Donald Trump primero dijo que iba a ser por un mes y ya perdí la cuenta, Bernardo, de cuánto tiempo. Simple y sencillamente no hay manera de que hagamos ese cruce terrestre. Entonces, si yo, Silvia Núñez, quiero ir, por ejemplo, al Paso, Texas, pues resulta ser que me sale el boleto de avión porque no hay vuelos directos. Esto fue por un convenio que se hizo hace muchos años. No hay vuelos directos de Ciudad de México a ninguna de las ciudades fronterizas del lado americano, ¿sí? Entonces, para ir a estas ciudades, si yo quiero ir a Ciudad Juárez, perdón, al Paso, Texas, porque de hecho ahí tengo familia, tengo que hacer escala. Si puedo salir en avión y volar a Chicago, puedo volar a Dallas o puedo volar a San Antonio y de ahí otro vuelo al Paso, Texas. Claro, me sale el boleto entonces más caro que si me subo en el avión para irme de aquí a Europa. Entonces estamos verdaderamente frente a un escenario muy delicado en el sentido de que, bueno, pues volvemos, el gobierno de México no ha mostrado ninguna reacción en este sentido. Los americanos sí pueden cruzar sin problema con su pasaporte estadounidense a las ciudades fronterizas de México, pero nosotros mexicanos no podemos, a pesar de que tenemos visa. Entonces, eso te habla del calibre que tiene este asunto, sobre todo en el caso de los Estados Unidos, y que obviamente de lo que se trata es que esta discusión en el caso México-Estados Unidos está ahora mediado por la gran elección, la gran apuesta que se están jugando republicanos y demócratas en relación a quién va a dirigir el destino de los Estados Unidos a partir, bueno, de enero del año próximo, pero la elección, sabemos, es el 3 de noviembre. Muchísimas gracias, Silvia. Nos ha mandado un mensaje la maestra Patricia Ramos, experta en educación migrante y con muchos años de experiencia en la educación bilingüe de mexicanos en Estados Unidos, tanto con la Secretaría de Educación Pública como con el INEA, y señala de que la migración va a seguir. No es algo que ni siquiera con epidemias, con el COVID, se va a parar. Son situaciones, como bien señalaba Silvia, situaciones que tienen que ver con la búsqueda de oportunidades, también con situaciones de violencia, y el otro aspecto que señalaste muy puntualmente, el tema de cambio climático, huracanes, terremotos, todas las situaciones ambientales adversas. Así que pues le agradezco a la maestra Patricia Ramos los comentarios.
de parte de otra persona para Enrico del Castelo, un tema que pues ha sido noticia en México. ¿Cuál es actualmente la política del gobierno de Canadá hacia la visita de estadounidenses? O sea, ¿de qué manera está esta frontera, no solamente con estadounidenses, pero en particular como vecinos? ¿Pueden volar a Canadá o pueden entrar los estadounidenses vía terrestre? Esa es la pregunta, Enrico del Castelo. Bueno, puedo solamente decir que las fronteras ahora están cerradas y no es el caso. Y pueden ver esta noticia sobre las informaciones que el gobierno de Canadá tiene, pero ahora como estamos en esta situación, las fronteras con Estados Unidos está cerrada hasta una data que ahora no tengo presente, pero me parece hasta la fin del mes de septiembre, si no me erro. Hay una pregunta, muchas gracias Enrico, para la maestra Silvia desde Guatemala. Lorena Romero le saluda desde Guatemala y pregunta, ¿cómo ve la migración intra-Triángulo del Norte entre los tres países del Triángulo del Norte? ¿Cuál es su visión, maestra Silvia Núñez? Bueno, esta pregunta plantea un escenario, la verdad, muy interesante. Yo creo que al día de hoy no conozco a ningún experto con los que he tratado yo, mexicanos o incluso centroamericanos, que se haya dedicado a estudiar este tema a pie puntillas. Entonces desconozco cuál sea, sobre todo en esta época del COVID, la dimensión que ha adquirido la migración al interior de estos tres países. Sí tengo la impresión de que por lo que siempre se enfatiza desde México es que el caso de Honduras es particularmente delicado. Así que, bueno, pues sería interesante que nos ilustraran y que nos dijeran qué tal, si hay una recepción lo suficientemente dúctil al interior de estos tres países, o si se empieza a dar lo que traté de enfatizar al final, en el caso mexicano, de focos de tensión, precisamente por el surgimiento de reacciones de exclusión y xenófobas. En el caso de México, en realidad los datos que Parametría dio para principios del año en relación con estos temas fueron particularmente significativos, y lo tengo que señalar porque Canadá salió muy bien librada. Déjenme decirles nada más esto. Parametría, les digo, en febrero de 2020, antes de que estallara todo esto del COVID, hizo una encuesta en México para que los mexicanos dijeran cuál era su percepción general con relación a distintos extranjeros. La opinión más favorable de los mexicanos se concentró en los canadienses con un 63%. Es decir, el 63% de los mexicanos dijeron, nos vamos con los canadienses. Sin embargo, y en medio de todo el asunto que ya teníamos con la caravana migrante y demás, cuando hay que también que ver esto interesantísimo, se silenció totalmente cuando tuvimos el tema de la discusión de las caravanas migrantes y los centroamericanos. Se silenció el tema de los mexicanos indocumentados en los Estados Unidos. Nadie volvió a hablar del asunto. Parecía, yo decía, como si algo se hubiera resuelto, cuando el gobierno de México podría haber
buscado un trato especial precisamente para la regularización. Nosotros tenemos, tú lo sabes, Bernardo, casi 5 millones de mexicanos sin documentos en los Estados Unidos, pero no se dijo nada. Ahora, en estos datos, Parametría da que el 53% de los mexicanos favorecen a los estadounidenses, 63% a los 63% canadienses, 53% opinan favorablemente de los americanos. Ojo, van bajando en la lista, solo el 48% de los encuestados emitieron una opinión favorable respecto de los chinos, y en relación con los centroamericanos, el 70% mencionaron una percepción desfavorable. La percepción de los centroamericanos había subido hasta el 70% como una percepción desfavorable para febrero de 2020. Por lo tanto, ahí es donde yo veo que este tipo de cuestiones se tienen que vigilar con mucho cuidado, y sobre todo creo que lo más importante para el caso de la migración intra países del Triángulo del Norte, como la que se sucede en mi país, de centroamericanos o de africanos, de los que sea, es que nos hace falta realmente políticas para integrar a los migrantes. Estos son procesos que no se puede improvisar, y la improvisación es precisamente la que acaba teniendo consecuencias desastrosas, y siempre, obviamente, en contra de esta población que de por sí ya sufre condiciones de vulnerabilidad. Gracias. Muchísimas gracias, maestra Silvia Núñez. Finalmente, hay una pregunta para Nadia Williamson sobre estos 4,5 millones de venezolanos. ¿Cuál es el futuro? ¿Cuáles son las principales problemáticas? Si la pandemia ha afectado, vamos a decir, la capacidad de inclusión, y de qué manera se ve el escenario en los diferentes países donde se encuentran, y cuál sería un escenario de un posible retorno a Venezuela, maestra Nadia Williamson. Gracias, Bernardo. Bueno, la situación está bastante mal, como lo comenté. Hay los temas, por ejemplo, de educación. Los niños que tenían acceso los niños venezolanos que tenían acceso a la educación en los países receptores, lo tenían de manera pues limitada, y ahora con la pandemia pues es aún más limitada. De hecho, acaba de salir un informe de ACNUR a nivel mundial que dice que si la situación sigue así y la pandemia empeora las cosas de acceso a la educación, pues que la mayor parte de los niños y niñas refugiados no van a tener ninguna educación. Entonces, ahí sí está bastante fea la cosa. Un gran problema que nosotros hemos notado como un elemento de seguimiento es la violencia sexual y de género. La situación de las mujeres, niños y niñas venezolanas que están en situación de calle, que tienen que venderse para conseguir un plato de comida, para conseguir un techo. Esta situación no ha mejorado. De hecho, esto lo vemos tiempo muy frecuentemente. Hace 2 años, cuando explotó el flujo de refugiados venezolanos, y esta situación se está empeorando con la pandemia, porque las personas que están siendo acogidas en un país receptor, pues no pueden ahora trabajar de manera informal, que es lo que hace la mayoría de los venezolanos, y pues muchos entonces están otra vez en situación de calle porque no tienen trabajo para pagar renta, para pagar comida, para pagar útiles escolares, y eso ha conllevado a que varios venezolanos hayan retornado a su país de origen, a Venezuela. Es un problema bastante grave que se está tratando con los diferentes países receptores, Colombia, Ecuador, Chile, Perú, Brasil, porque
obviamente hay todo un proceso de retorno, ¿no? Nosotros como organización de las Naciones Unidas para los Refugiados no decimos que los retornos son adecuados en este momento, pero muchos venezolanos pues se ven en esa necesidad de que no pueden subsistir, no pueden sobrevivir en el país de acogida y tienen que regresar a su país de origen. Eso ya se está viendo. Esto se ha resaltado muchísimo con la pandemia por todas las imposiciones, todas las restricciones de movilidad que están ahorita en acción. Entonces, otra cosa muy pues mala que está pasando, muy problemática, es que pues hay mucha también detención de refugiados, de migración, de migrantes y pues van a las cárceles, pues obviamente están más expuestos a contaminarse con el COVID. Entonces, o sea, es como si todos los problemas que ya existían, que poco a poco se estaban tratando de atacar de manera conjunta, la pandemia resaltó estos problemas de nuevo y los empeoró. Ahora, los estados que están recibiendo la mayor parte de los venezolanos refugiados y migrantes, pues tienen un poco más de experiencia después de 2 años de la oleada masiva de venezolanos refugiados y migrantes que llegaron a sus territorios, tienen más experiencia, han conseguido el apoyo de países como Canadá, de países como España, de la Unión Europea. Hay un proceso un poquito más organizado, el proceso Quito, que trata de armonizar procedimientos, armonizar procesos y respuestas para los venezolanos refugiados y migrantes. Entonces, en pocas palabras, los problemas pues, de educación, violencia sexual y género para las personas LGBTI, por ejemplo, pues se han incrementado y los retornos de venezolanos están pasando ahorita, ¿no? No sé si había otra pregunta. Creo que con eso es suficiente para una reflexión, pues yo creo que profunda y preocupante, porque pues los retornos, no siempre, porque son retornos, vamos a decir, forzados por las condiciones en que se encuentran. Creo yo que en México tendremos mucho trabajo, tenemos una comunidad venezolana creciente y de alguna manera pues habrá que encontrar junto con otras comunidades que han llegado muchas veces como país de tránsito, en el caso de centroamericanos, cubanos y haitianos, pero que cada vez más tenemos poblaciones que tienen ya México como país de destino. Yo quiero pues agradecerles infinitamente a nombre de América Sin Muros, de nuestro presidente Kino Miquirray, su magnífica y pues muy reveladora exposición de cada uno de ustedes. Así que, Kino Miquirray, te pedimos unas palabras para ir al cierre de nuestro evento sobre reflexionando de la conferencia Metrópolis 2019 a un año de distancia. Kino Miquirray. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Gracias, Bernardo, pues por este nuevo webinar y esta exposición, creo que maravillosa por parte de todos. Yo en realidad siempre creo que hago un comentario importante que comparto con Enrico, que es un tema básico, fundamental, la situación de que hoy tengamos que estar definitivamente en una situación donde pues es un tema fundamental, el tema migratorio. Creo que es importante seguir con este tipo de
de temas. Les agradezco mucho a todos, la verdad es que muchísimas gracias siempre por participar. Don Bernardo Méndez, pues digo, ¿qué más? Te doy las gracias por todo esta gran este webinar tan rico. Creo que nos quedamos todos con muy buenas preguntas y para seguir adelante. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos. Gracias. Muchas gracias, Kino. Me permito también a quienes nos están siguiendo por Facebook y a nuestros participantes comentarles que tenemos el próximo jueves, 10 de septiembre, un evento especial con la Fundación Friedrich Naumann, fundación alemana que tiene su sede regional para América Latina y el Caribe en México. Tiene también oficinas en Tegucigalpa y hemos venido trabajando muy de la mano con el director regional, Siegfried Herzog, la directora de proyecto, María José Salcedo Campos, y vamos a tener este webinario con 7 personas que han tenido experiencias de ver cómo en Alemania se trabaja toda la política de refugio, la política de migración, lo que ha sido la política de la señora Merkel, presidenta, canciller de Alemania, y tenemos como ponentes a Marta Rojas del Colegio de la Frontera Sur, Ana Saiz de Sin Fronteras, Leticia Calderón Chelius del Instituto Mora. Tenemos también al señor Mora de la organización Hola Code, de la prensa gráfica también del Salvador y de otras organizaciones. Son 7 personas que van a abordar diversos aspectos de lo que hace la Fundación Naumann y las políticas de acogida y refugio de la República de Alemania. Esto es el 10 de septiembre y para el 17 tenemos al grupo donde está la diputada Lisbeth Márquez con el secretario del Migrante Juan José Estrada, y tendremos también varios más webinarios para el resto del año. Si quieren, le vamos a dar el cierre, las últimas palabras a Enrico y a las comentaristas si quieren comentar algo. Enrico. 2 segundos para realmente, sinceramente, agradecer el invito de América Sin Muros. Es un importante webinario que ustedes han organizado. Me permitan en este punto de exprimir mis gracias. Me gustaría agradecer en nombre mío personal, pero de ustedes también, el ayudo, el apoyo de Noel Lazaro, que trabaja como oficial en mi división, pero que también formó parte de mi equipo de organización por la Metrópolis 2019. Ha hecho un trabajo magistral y ayuda como oficial en el equipo de Relaciones Exteriores. Muchas gracias, Noel. Y que quisiera también agradecer la presencia de la profesora Silvia Núñez García, colega y amiga, que hace un trabajo magistral en la UNAM, y soy muy amigo de la UNAM y me gusta mucho que estás en este webinario. Y finalmente, no último, importante igualmente, la contribución de Nadia Williamson, que he tenido el placer de trabajar junto en la conferencia. A ustedes, gracias por su atención y espero, ojalá nos vemos pronto. Quizás un día podemos hacer un seminario que es diferente de llevar a cabo de una pantalla. Muchísimas gracias, buenas noches y que están bien todo. Gracias.
Silvia. Muy brevemente, mil gracias a todas y todos ustedes. La invitación para mí ha sido una gran oportunidad, un gran honor. Y bueno, pues para todos nosotros que somos grandes fans del tema migratorio y del tema del refugio, pues no hay más que un compromiso de futuro y recordemos que el optimismo es un esfuerzo de la voluntad. Así que espero que sigan muy sanos, sobre todo, y que continuemos trabajando juntos. Yo quedo a sus órdenes. Gracias por todo. Muchas gracias, Silvia. Nadia, y pues contigo cerramos este webinario histórico de América Sin Muros. Solamente agradecer igualmente a todos, al gobierno canadiense, América Sin Muros, a Silvia por sus grandes contribuciones y bueno, espero que estas discusiones positivas continúen con apoyo del gobierno canadiense, apoyo del gobierno mexicano, quizás de los diferentes tipos de gobiernos que están muy interesados en el tema migratorio y de refugio. Gracias. Muchísimas gracias por tu trabajo, Nadia, un trabajo de gran compromiso y de gran importancia para el futuro de la diáspora venezolana. Y pues no me queda más que agradecer a mi equipo, a Dana Baeza, a Ana Soto, a todo el equipo, Juan Pablo Miquirray, Austreberto Miquirray, Quino Miquirray y a todos los amigos de América Sin Muros. Por ahí también mandó saludos la maestra Angie Vélez Arbizu, felicita a los ponentes. Angie Vélez fue representante de México en el ámbito de turismo en Nueva York y en Chicago y nos ha estado acompañando a través de Facebook. Recuerden que este webinario queda grabado, lo pueden reenviar a todos sus seguidores, a todos los seguidores de Metrópolis, a los más de 1,400 participantes. Seguramente habrá un porcentaje que pues hable español y agradezco a Enrico esta idea de fortalecer también la lengua española en el ámbito de las conferencias Metrópolis. Muchas gracias, me despido y pues hasta el próximo jueves. Gracias, Adiós. hasta luego. Adiós. Adiós. Bye. Gracias, hasta luego. Gracias, don Bernardo, que estés bien. Hasta luego a todos.